permito leer el orden del día. Primero, apertura del espacio y lectura del orden del día. Tenemos unos invitados de parte de la academia. El señor Rodrigo Acosta se encuentra en el recinto. Él es consultor en telecomunicaciones, presidente de la Central de Comunicación Alternativa. Adelante, por favor. Apreciadas congresistas, concejal Donca, apreciados dirigentes sindicales, todos conocidos, ya varios de ustedes pensionados, creo que tenemos un extraordinario conocimiento, no solamente práctico y técnico, sino también de la historia y de un conocimiento profundo. Este servidor ha estado en todos los debates de las leyes de telecomunicaciones y de los planes nacionales de desarrollo. Y fue desde Atelca, que hoy dignamente representan ustedes, donde logramos redactar, compañera congresista, los artículos relacionados con el espectro radioeléctrico como bien común y la órbita de satélites geoestacionarios. En la Constituyente, fue desde ahí. Estuvimos en el debate de la Ley 37 del 93 para que las empresas públicas tuvieran el derecho a la movilidad. Estuvimos en el debate de la Ley 1978 de 2019 y en este mismo salón recordé y anuncié que se iban a robar los recursos porque habían unificado las funciones de planeación y fiscalización y control en el ministerio y posteriormente se abudinearon los recursos por parte del ministerio. Y también le dije a los congresistas del pacto histórico que se iba a suceder el robo del siglo más grande después de Telecom y sucedió. Y por eso les pido que miremos la siguiente diapositiva, apreciados congresistas, en donde a partir del artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el 2023, Ley 22 del 94, se modificó la Ley 1341, en donde la misma ley de Duque había dicho que los pagos por uso del espectro radioeléctrico se pagaban 100% al Estado colombiano. Pero durante el gobierno de Petro y a iniciativa del nefasto Ministerio de las Comunicaciones, se engañó al Congreso diciéndose que no había problema y que se podía llegar al 90% de los pagos del espectro radioeléctrico. Y sucede que estamos hablando de más de 4 reformas tributarias que se acaban de robar en nuestro gobierno del cambio. Y lo hablo como militante del Polo Democrático y lo hablo como defensor de este gobierno, pero también hay que causar las reflexiones necesarias para poder corregir. Si ustedes observan, este del artículo 140 y se pasó al 90% del pago de las obligaciones de hacer, y en la siguiente diapositiva se observa cómo solo por la renovación del espectro que le costaba al país, que le tendría que ser beneficio al país por 13 billones de pesos, le entran al Fondo de las Comunicaciones solamente 1 billón de pesos. ¿Y de dónde se queda el otro recurso, congresistas? Fue a parar a manos de Claro, fue a parar a manos de Tigo, fue a parar a de Movistar, DirecTV y Avantel, no alcanzo a decir las cifras, pero pasemos a la siguiente diapositiva, y lo mismo pasó con 5G, una licitación por 28 billones de pesos, vuelvo y reitero, que durante nuestro gobierno se robaron las transnacionales, con el silencio de nuestros congresistas y con el silencio de los demás congresistas, salvo la voz que dijo Wilson, el compañero Wilson, senador, y la compañera Ida Bella, pero solamente le ingresaron al erario público 1.3 billones de pesos y se robaron ¿cuánto? Más de 26.3
billones de pesos. Por eso propongo, uno, además de lo que ustedes han propuesto de una sola empresa nacional, hay que hacer una reforma legislativa concreta para la democratización del espectro radioeléctrico, la devolución de la ley, a la norma 1341 del 2003 para que el espectro se pague tal como debe ser, la democratización de las licencias, la ley de medios y obviamente lograr que se invierta en comunidades de conectividad, porque si le entregaron a las transnacionales 30 billones de pesos, no es justo que a las comunidades de conectividad le estén entregando solamente 20.000 millones de pesos, menos de una 10.000ava parte. Incluso a las comunidades de generación alternativa les están dando solamente 12.000 millones de pesos, y estamos hablando que mientras tanto en nuestro gobierno las transnacionales del sector eléctrico y de las telecomunicaciones se están quedando casi con todo. Amigas y amigos, es el momento de que los congresistas nuestros y los líderes sindicales y sociales nos pongamos en un solo tono para rescatar la soberanía y las telecomunicaciones. Muy amables y muchas gracias. Creo que tenemos que de nuevo sincerarnos. Perdimos las mayorías de las comisiones sexta de Cámara y Senado, y en el resto del gobierno que nos queda muy difícilmente vamos a pasar leyes de la República que nos permitan sacar adelante muchos asuntos, pero sí podemos hacer muchísimo desde los diferentes estamentos del gobierno. Quiero proponerles que hagamos una reunión entre los funcionarios que han venido. Ojalá pudiera acompañarnos los congresistas, usted Donca, del Consejo de Bogotá, los que estamos aquí como acompañantes expertos en telecomunicaciones, los presidentes, dirigentes sindicales, para mirar asuntos que sí se pueden hacer. Por ejemplo, en México se hizo asignaciones de espectro radioeléctrico a sector Estado y sector cívico popular, y no se requirió proyecto de ley, ninguna ley de la República. ¿Alguien me está escuchando del ministerio? Estoy poniendo un ejemplo solamente. Es posible asignar espectro con base en normas actuales y del plan de desarrollo, incluso a comunidades de conectividad y a empresas públicas. Ojo a lo que estoy afirmando. Segundo, Hacienda, por propuesta de este servidor, introdujo un elemento en el plan de desarrollo que es la recuperación de recursos sobre las plataformas OTT. Estamos hablando de millones de pesos. Pero la plata se va para el erario público. ¿Por qué no recogemos esos recursos para fortalecer lo público, pero también a la industria nacional audiovisual, que son los afectados? Si fue propuesta nuestra. Tercero, está la ley de cultura pendiente por mandato legal. Allí podemos hacer muchas cosas para las empresas públicas y para la sociedad civil. En fin, puedo aquí hacer varios planteamientos, incluido, como lo demostré con las cifras aquí, que desfinanciaron el fondo TIC y se robaron más de 30 billones de pesos del espectro radioeléctrico. Entonces, compañera Donca, sucedió que el Ministerio TIC le pidió al Departamento Nacional de Planeación, yo estuve trabajando el año pasado como asesor del despacho del Director Nacional de Planeación, el doctor Alexander López, y allí tuve conocimiento de ese COMPES nacional de telecomunicaciones. Con esto termino, porque son varias ideas. Creo que es necesario que ese COMPES se adelante, pero ese COMPES ¿es para qué? ¿Para que siga la misma sinvergüencería del Ministerio de las Comunicaciones? No. Debe ser para que ese COMPES sea para fortalecer las empresas públicas, el patrimonio público, la soberanía nacional y las comunidades de conectividad. Termino con esto simplemente reiterando, sentémonos a hablar de asuntos que sí se pueden hacer, ¿verdad?, en los meses que quedan de gobierno, y desde luego reiterar el acompañamiento a la consulta popular, que ojalá hubiera sido
un plebiscito también sobre telecomunicaciones y servicios públicos, como se hizo en el Uruguay, ¿verdad? Incluso contra las bases norteamericanas que se hizo en el Uruguay, ¿no es cierto? Y que se ganó, no solamente lo de telecomunicaciones y servicios públicos, sino también el tema de seguridad. Muy amable, muchas gracias. Bogotá Social Televisión.